Hola amigos y amigas, bienvenidos y muchas gracias por compartir este vídeo en el que, organizado por la Asociación INENI y por el Círculo Sierpe de Sevilla, tenemos hoy aquí a nuestro buen amigo Isaac Hawley. Isaac, creo que para vosotros, para muchos, es bien conocido, porque es una persona que recorre el territorio español dando conferencias y también por mor de su actividad profesional. Y para comenzar esta entrevista, que va a ser una entrevista breve, me gustaría, Isaac, que te presentaras. ¿Qué es lo que nos dirías de ti? Bueno, yo he nacido en México hace casi 70 años, más bien 70 años. Y desde el año 94 he estado en territorio español. Primero hice mis estudios de doctorado en la Universidad Complutense, aunque yo tenía estudios previos de ingeniería y empresariales. Y a partir de esa fecha me he dedicado a recorrer el territorio español, como lo mencionas, visitando los grupos y las ramas, que así se le denominan en la Sociedad Teosófica, para dar charlas, talleres y compartir con todos los miembros de la sociedad durante, pues se puede decir que son casi 90, 25 años, un poco más. Ajá. Pues no sé si sabes, Isaac, que, bueno, aparte de que ya adelanto que vamos a hablar en esta entrevista precisamente de teosofía, y dentro de la teosofía con un evento como telón de fondo, que es el 38 Congreso Europeo de Teosofía. Aquí tenemos el cartel, que se celebrará en Barcelona del 21 al 25 de agosto del año 2017, pero no sé si conoces que en Sevilla, que hoy día en su momento no hay rama de la Sociedad Teosófica Española, sin embargo sí hay una tradición importante en cuanto a la teosofía. Concretamente, los datos históricos hablan de que en 1911 se formó ya una Sociedad Teosófica Sevillana, una rama que tuvo bastante actividad y que además fue seguida en el año 1919 por otra nueva rama que siguió y amplió lo que en ella se había hecho, que se tuvo como nombre Zanoni, que además de realizar unas actividades culturales y teosóficas muy amplias, editaron una revista que se lanzó a la luz pública en dos periodos de 2 años consecutivos el primero, de 2 años consecutivos el segundo. Y en 1922, a la creada en 1911 Fraternidad y a la de 1919 Zanoni, se le unió otra en Morón de la Frontera, que es una localidad que está a unos 60 kilómetros de Sevilla. O sea que hay una actividad histórica que se mantuvo con bastante potencia hasta el año 1936. Ya como todos sabemos, a partir de ahí la historia cambia, ¿no? Sí. Isaac, y ya que vamos a hablar de teosofía, ¿tú qué nos dirías? Que tienes experiencia, que tienes sabiduría y un recorrido amplio. ¿Qué es la teosofía para las personas que nos vean, que no conozcan nada al respecto? Bueno, la palabra para muchos a veces puede ser una incógnita porque teosofía pudiera darles, o les parecería de algo de conocimiento. Si uno describe el concepto, tiene que ver con sabiduría divina, sabiduría de esas grandes tradiciones que hemos heredado. Teosofía. Teos, divino, sofía, conocimiento. No es la primera vez que el término es usado. Se usó en el siglo III por Amonio Sacas, este neoplatónico, que formó los filaleteos o buscadores de la verdad, y fue el primero que acuñó la palabra de teosofist. Posteriormente, los grupos, pues, a través de la Edad Media se tuvieron que ocultar, y fue hasta finales de, pues se puede decir, hasta mediados del siglo XIX, donde se fundó lo que es la institución por dos personajes que mucha gente conoce, como es la señora Elena Petrovna Blavatsky, una mujer que era descendiente aristócrata rusa, y el coronel Olcott, un famoso personaje en la vida política y legal de los Estados Unidos, porque él defendió, por ejemplo, o él investigó la muerte de Abraham Lincoln también. O sea, estos dos personajes, vamos a decirlo así, fueron como escogidos, podríamos decirlo así, para que fundaran la sociedad, y se hizo esa fundación en 1875 en Nueva York. A partir de ahí se empezaron a formar grupos, nosotros llamamos ramas, también se les llaman logias, y se empezó a mover, vamos a decir, a dispersar por el mundo. Después de cierto tiempo, la sede internacional se fundó primero en Bombay, India, se trasladó a la India, y de ahí pasó a Chennai, donde está actualmente. Para algunos de nuestros
escuchas era la antigua Madrás, que ahora se llama Chennai, ¿no? Hubo un cambio porque el término Madrás era inglés. Exactamente en Adyar. En Adyar, Chennai, India. Sí, y actualmente cada año hay una convención anual, ahorita vamos por la 141ª convención. O sea, la sociedad en un momento dado surgió en una situación muy peculiar. Finales del siglo XIX, la revolución industrial estaba en su apogeo. La influencia de la renovación en el mundo antiguo, se puede decir que de toda esa Edad Media, después del centro que fue Florencia para la transformación de la visión del mundo, el siglo XIX presentaba retos muy importantes. Entonces, se decidió por vamos a decir, un grupo, una orden, que es la que Sátaras, los fundadores, llevar a cabo esta fundación de este movimiento. Se le denomina la Gran Fraternidad Blanca. Y esta organización, si podemos llamarlo así, escogió a estos dos personajes, y en ese proceso de desarrollo de la sociedad en el siglo XIX eran los mejores que había, por lo menos eso lo dicen dos de ellos. A partir de ahí, la señora Blavatsky y el coronel Olcott trabajan incansablemente hasta finales de la vida de Blavatsky, que fue en 1892-93, pero en ese transcurso hubo una revolución en el mundo del desarrollo y el conocimiento espiritual. La señora Blavatsky y el coronel Olcott trataban de renovar el conocimiento que la antigua Aryan, o sea India, tenía, y que había sido muy apocado y limitado, primero por la colonización inglesa, después por los grupos religiosos que venían de Inglaterra, sobre todo protestantes, y también por los jesuitas cristianos. Se les trató de disolver las creencias de la India, sus enseñanzas, hablando de los Vedas, de los Upanishads. O sea, se trató de evitar... Como si fueran supersticiones. Exacto, no se quería que se siguieran. Pero ellos defendieron eso, por eso se buscaron muchísimos problemas, persecuciones, ataques, y por supuesto, la señora Blavatsky, parte de su via crucis fue pues soportar todas esas presiones que tiene todo personaje que viene a renovar la visión del mundo, a aportar un conocimiento que siempre ella dijo que no era suyo, que era de sus maestros, pues se va a enfrentar a esas fuerzas. O sea, tenemos que darnos cuenta que en esta sociedad hay fuerzas que por supuesto no quieren que se rompa el statu quo que tenemos. Decía un autor que los primeros que se van a oponer son la misma sociedad. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una transformación que puede llevar a cabo un cambio en la mente de las personas, y ya no van a ser tan fácilmente, digamos, dirigidas. Manipulables. Si una persona defiende sus derechos, su libertad, hacer y su proyecto de vida, pues es difícil que sea manipulable. Y tanto lo de la señora Blavatsky como el coronel Olcott, en la enseñanza que se traía, que se empezó a difundir, busca eso, busca que el ser humano sea libre, que desarrolle su proyecto de vida, que tenga la creencia que tenga, la practique, no nomás sea de dientes para afuera, como se dice mucho. Y eso pues le generó muchísimos obstáculos que aún hasta ahora a veces se tienen. El eje, Isaac, de la teosofía es la verdad. Sí. De hecho, creo que en su lema se dice algo así como que no hay religión más verdadera y más profunda, más elevada que la verdad. ¿Podrías resumirnos los principios inspiradores de la sociedad teosófica? Sé que hay tres grandes principios, tres grandes objetivos, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Podrías compartirlo con nosotros? Sí, el primero es el de la fraternidad universal. Si todos venimos de la misma fuente, y eso para nuestros escuchas pudieran recordar las palabras de Pablo, porque en una de las cartas, en las cartas a los romanos decía, nosotros emanamos de aquello, de Dios, si quieren ponerlo así, vivimos en Él y a Él volvemos. Está hablando de esa unidad de vida que todo lo permea, que todo lo cubre, que está penetrando todo.
Y ese es uno de los principios más importantes, puede ser el primero y por el que realmente son admitidos los miembros. Si tú profesas la fraternidad universal, no importa la ideología que tengas, solo siempre que respetes la forma de pensar de los demás, eres admitido. El segundo objetivo Estamos hablando de lo universal, es decir, que no solamente estamos hablando de fraternidad entre los seres humanos, sí, sino hacia todas las formas de vida. Qué bueno que lo aclaras. Sobre todo todas las formas de vida que nos anteceden. O sea, animales, plantas, el entorno. Se puede decir que la señora Blavatsky y el coronel Dole fueron de los primeros ecologistas, aunque de una manera muy limitada, porque en ese momento pues sabemos muy bien que en la época victoriana y el mundo en que vivían, pues no había respeto para este tipo de... O sea, los animales eran objetos, había que utilizarlos porque nos están dados para que los usemos, y pues eran tratados a veces peor que un objeto que conservamos con cuidado. El segundo objetivo es el estudio comparativo de la ciencia, de la filosofía y de la religión. ¿Por qué? La idea es que en esencia estos tres elementos de conocimiento humano comparten la misma verdad. Si se va uno a fondo al estudio de la filosofía, la ciencia y la religión, uno va a encontrar que hay una verdad que es común, que a pesar de que nos podamos llamar cristianos o budistas o musulmanes, la esencia mística de estas tradiciones habla del mismo lenguaje. Yo recuerdo algunas palabras de San Juan de la Cruz en un momento dado, en esa famosa disciplina que él tenía, y comentaba que no se diferenciaba mucho de los pueblos paganos, que era muy parecida. Pueblos paganos, por decir, el Oriente y el Medio Oriente. El tercer objetivo, el estudio, el desarrollo del potencial humano, si podemos sintetizarlo así. ¿Qué significa esto? Yo siempre le recuerdo, a veces cuando me preguntan sobre el tercer objetivo, que suena a veces como el desarrollo de poderes o facultades. Hay un pasaje también de Juan que dice en la literatura cristiana, dice, vosotros sois el templo del Dios vivo. Dioses sois y no os dais cuenta. ¿Qué significa eso? Que nuestro potencial, nuestra esencia, es una con lo eterno. Otra cosa es la estructura personal, que es limitada y es finita. Pero la esencia del ser humano, el alma, el espíritu, como pueda llamársele, ¿de acuerdo? Recorriendo la clasificación que hace Pablo de cuerpo, alma y espíritu, es eterna, nos trasciende. Y somos eso, no somos el traje. Otra cosa es la identificación. Dice, esa esencia es eterna. Y esa esencia tiene poderes, energías, habilidades que no están despiertas, que están dormidas. ¿Por qué? Porque el ser humano debe desarrollarse primero, debe disciplinar su traje físico para permitir que aquello, ya sin peligro, emane. Están como en embrión. Exacto. Y cuando hablamos del traje físico, estamos hablando no solamente del cuerpo físico. Por supuesto, sí. La constitución del ser humano es compleja, y bueno, aunque Pablo, como acabo de mencionar, lo divide en tres, en la enseñanza... Una simplificación. Sí, simplificó, porque si tú analizas muchas tradiciones, por ejemplo, la egipcia lo dividía en 12 aspectos, es mucho más amplia. La enseñanza teosófica lo divide en 7. 4 aspectos inferiores, así se le puede llamar, que son la personalidad, los perecederos, el cuerpo físico, la vitalidad, el doble o el cuerpo bioenergético, el aura, como también le llama la gente, el cuerpo emocional y la mente concreta, la mente con la que vivimos cada día. Eso es perecedero, eso se va a disolver cuando venga la muerte. Y lo superior, que es la mente superior, así podemos llamarlo, el aspecto crístico, que también se le puede llamar, o búdico, que es la intuición, bueno, que es el alma, para no entrar más en detalle, y el espíritu. Eso es inmortal. Y eso no muere cuando el cuerpo físico muere. Y de acuerdo a la enseñanza teosófica, la enseñanza de la tradición antigua, retorna a través del concepto de reencarnación, llevado por las leyes del karma. En términos muy sintetizados. Sí. Te lo agradezco porque es un tema evidentemente complejo y profundo que hayas hecho esa síntesis. De lo que se trata en definitiva, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, es tener claro en el conocimiento de uno mismo esa constitución compleja que tenemos. A partir de ahí tener claro que nuestros elementos álmicos y espirituales están en todo
pero están a modo de embrión, como potencia, Sí. que han de ser desarrollados, Sí. y que en ese desarrollo, en el sendero hacia ese desarrollo, en el camino hacia ese desarrollo, tenemos que ir prestando atención a nuestros elementos perecederos, ordenándolos, armonizándolos, Sí. equilibrándolos, y el desarrollo de la mente abstracta, de esta mente superior, como tú comentabas, que es posiblemente la llave, ¿no?, que nos abre Sí. a que esas facultades que están en embrión puedan empezar realmente a tomar cuerpo, ¿no? Sí. Las personas, por la misma influencia, digamos, materialista en el que nos movemos, y en muchos casos también por los tabúes o miedos, asumen que solamente la existencia del traje físico, junto con sus aspectos que hemos nombrado, tiene validez. Y que lo demás es algo muy lejano, y que si algunos desarrollaron algo, pues son muy peculiares, muy particulares de algunas tradiciones religiosas o movimientos místicos, que eso no va con los demás, va con todos. Todos tenemos el potencial. Obvio, no todos tenemos la madurez, hay que verlo. El potencial está ahí, como tú lo mencionas. Ese Dios interior está esperando ser liberado, pero la madurez no la tenemos todos igual. Hay almas mucho más maduras y otras menos. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre, el caso de Mozart. Si podemos ver su vida, encontrarán que ya desde los 4 o 5 años Mozart componía música y él decía que la escuchaba. Yo quisiera escuchar siquiera una pequeña melodía para poder hacer algo. Un pequeño tono. Un pequeño tono. ¿Qué quiere decir? Que era un alma muy vieja, muy madura, y que cuando vino con todas las capacidades, incluso con un padre obsesivo, porque si no, ese padre no está ahí, no empieza a hacer lo Las que hizo. experiencias no hubieran sido. Sí, es que como si la vida conjugara a veces elementos especiales para que se desarrolle ese potencial. ¿Qué quiere decir eso? Que todos lo tenemos, pero esa madurez falta. Pero un punto que puede servirle a los que nos están escuchando y viendo. Si internamente tengo un anhelo de ser mejor ser humano y no conformarme con el statu quo que se me ha plantado, porque eso también es una limitación para que yo no busque más. Y yo no le digo que no practique su tradición religiosa, no le digo que haga una vida equilibrada y armónica, sino que hay algo más, sí hay algo más, y se le puede dar si él lo busca. Porque cuando no tienes interés, es entendible que tienes que vivir experiencias para ir, vamos a decir, madurando. Pero el que busca, hay opciones. Y las opciones las va a encontrar. O sea, va a ocurrir lo que a mí me ocurrió cuando yo empecé a buscar, ¿no? Yo pensaba que estaba loco, pero encontré locos como yo y me ayudó eso. Eso no ha pasado mucho. A todos nos pasa, ¿no? Porque empezamos a tener ideas y conceptos que dicen, ¿cómo es posible que yo piense en esto y la mayoría, pues, no va por ahí? No, pues. Sí lo hay, lo ha habido todas las épocas, solamente que ha sido una minoría y la presión social evita que uno pueda buscar abiertamente. Ahora, cuando llega el momento y el individuo está dispuesto, va a encontrar lo que busca. No les voy a decir en este supermercado espiritual que ahora hay, lamentablemente, que todo vale. No todo vale. Hay maestros y maestritos, seamos honestos. O sea, hay instructores con calidad espiritual y una cantidad inmensa de gente que busca ganarse la vida y que quiere controlar y manipular. Mucho negocio, mucho psiquismo. Mucho psiquismo, te atraen con poderes, con despertar kundalini, con un montón de que no digo que no sean, en cierta forma, ciertas prácticas, pero se debe anteceder mucho más con una calidad, una estructura sana y armónica. Si nos ponemos a observar, muchas de las enfermedades psicológicas tienen que ver, sobre todo aquellos que quisieron dar pasos sin haberse preparado, tienen que ver con la estructura de la personalidad. Si la estructura de la personalidad no está sana, no está equilibrada, es muy probable cuando nos invadan las fuerzas superiores, se resquebraje y haga lo que le pasa a un psicótico o a un esquizofrénico, que pierde el control, lo invade el inconsciente y pues anda diciendo que es el Cristo o que es un Buda y sale desnudo y corre por la calle. Sí, eso, que tienen mensajes de no sé qué, de no sé cuánto, que es un elegido para hacer no sé qué y cosas parecidas. ¿Por qué? Porque la estructura no estaba preparada, no se había solidificado suficiente para soportarlo, porque requiere tener cierta firmeza en la estructura. Entonces, les mandamos un mensaje, se puede decir, que sean cautos cuando busquen, que lo pueden, si están realmente interesados, encontrarán lo que necesitan encontrar.
porque sí hay movimientos, no digo que solamente la Sociedad Teosófica, hay otros movimientos que son válidos y que son serios, y que sí pueden ayudarlo, porque recuerde que todos somos nuestro propio camino. Aunque hay un camino general, el sendero espiritual o el sendero del crecimiento interior es muy particular en cada uno. Yo recuerdo a Krishnamurti cuando decía, parafraseando quizás hasta la canción esta, la melodía de Se hace camino al andar. O sea, el sendero no tiene, el camino no tiene un sendero, tú lo haces con tus pasos de cada día. Y eso puede ayudarle a aquellos que se quieran acercar a estos movimientos o incluso a la Sociedad Teosófica, a que se den cuenta de que si hay seriedad, si hay estudios serios que pueden permitirles dar ese paso que tanto anhelamos muchos. Sí. Recordando, ya que estamos en Sevilla, Antonio Machado, sí, él en su poesía decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. No obstante, con independencia de que eso es así, pero lo que sí tenemos, vamos a compartirlo con las personas que nos están viendo, la perseverancia es clave. Sí. ¿Verdad? Esto no es flor de un día. No es cuestión de ver un vídeo, ni de leer un libro, ni de ir a un cursito. Ni de ir a un cursito, ¿verdad? Hace falta esa perseverancia. Ya que tenemos aquí, que es un lujo, gracias. Como a las personas que están aquí con nosotros, dentro, en el acercamiento a la teosofía, vamos a suponer que algunas de las personas que nos están viendo tienen interés. ¿Hay algún texto en particular o algunos textos en particular que tú así aconsejarías a bote pronto? Sé que es una pregunta sí. que... No, está bien. ¿Sabe? Mira, hay una obra muy sencilla que incluso la editorial teosófica española la edita, se llama La Teosofía Explicada de Pabri, y que también en Google la pueden encontrar. Digamos, el internet está casi todo. Se puede descargar sin problema. Sí. Otra obra un poco más seria es la obra de Madame Blavatsky, que se llama La clave de la teosofía, que fue escrita específicamente para estudiantes que querían respuestas. Esa es del año siguiente de la doctrina secreta, ¿verdad? Sí. Hay otras un poco más, pero yo les recomendaría así de entrada que busquen la obra A los pies del maestro de Krishnamurti, o Alcione, como se denominaba en ese momento. Es una pequeña obrita, pequeñita, pero van a ver la riqueza inmensa. Ha sido traducida a más de 100 idiomas. O sea, tiene mucha, vamos a decir, influencia en el buscador, porque le da un panorama muy particular. Le hablo al que está queriendo buscar algo serio. Hay otras, hay muchísima literatura. Claro. No, pero yo creo que las tres obras que has planteado son muy interesantes para empezar. Para empezar. Tú tienes una página web, sí, que es la de tu nombre, precisamente. Sí, es la de mi nombre. Para aquellas personas que quieran también acercarse a ti y a la teosofía, también en tu página web van a encontrar también mucho material, van a encontrar muchas aportaciones. Sí, es como tú también lo tienes, que también andamos compartiendo eso. Hay un canal en YouTube donde hay 40, 50 vídeos, hay página, hay una web que también pueden consultar. O sea, la idea es que todo este conocimiento que no es nuestro, nosotros recibimos y lo trasladamos, sea compartido. Como siempre recuerda Krishnamurti, decía: yo vengo a compartir, no a convertir a nadie. Sí. También yo puedo suministrar, si quieren, los manuales de trabajo de estos talleres o seminarios como un apoyo para que las personas tengan una guía en su estudio. Sí. O sea, las facilidades las hay que buscarlos, es todo. Y me gustaría que no cerramos la entrevista, Isaac, sin hablar del Congreso Europeo, que se va a celebrar en Barcelona en agosto del año 2017. ¿Qué nos puedes comentar con relación a él? Ya que tenemos aquí el cartel con la Sagrada Familia y un cartel de un diseño, la verdad, que muy hermoso. Sí, el Congreso, este Congreso tiene grandes repercusiones porque es un Congreso muy particular, dado que va a venir personas de todo el mundo, no solamente de Europa. Incluso nuestro presidente, el señor Tim Boyd, que es un norteamericano, que es ahorita el actual presidente, va a asistir y va a compartir con nosotros una semana de actividades en Barcelona, en un lugar muy particular, que por supuesto aquí viene la página web donde pueden consultar, ¿no? www.sociedadteosófica.es. La presidenta de la federación es la señora Kim Diu. Ella es de origen, no estoy muy seguro si es vietnamita, no estoy seguro, pero nos acompaña
ella realmente ha sido una gran conferencista y ha tenido mucha actividad en toda Europa, visita casi todos los grupos en Europa, las ramas, porque la sociedad se ha esparcido por el mundo, aunque no hay una gran cantidad de miembros, como puede decirse, habrá entre 35, quizá 40, no lo sé, hay muchos simpatizantes, o sea, personas que están muy interesadas y no se han hecho miembros por las razones que fueran, ¿sí? Porque a veces no hay grupos en los lugares donde viven. O sea, se puede decir que podemos recorrer todos los continentes y siempre habrá un grupo de la sociedad. Entonces, se reúnen los delegados de todos estos países, sobre todo de Europa, y compartimos una semana, tanto en idioma en inglés como en castellano, porque va a haber conferencias también en castellano o en español, conferencistas de aquí, de algunos lugares, por ejemplo, vienen de Estados Unidos, me parece que el señor Torrijos, que es un magnífico conferencista, y de Europa vienen casi los representantes de cada país. ¿Y el Congreso está abierto para personas que no pertenezcan a la Sociedad Teosófica o tienes que ser miembro de la sociedad? No, está abierto. Solamente que hay que inscribirse en las diferentes modalidades que hay, ¿no? Que hay desde el pago completo de todo el Congreso, o solamente las conferencias, o sea, para que no haya la limitación económica, que siempre a veces algunos los detienen. O sea, esa posibilidad existe. O sea, que a las personas que nos están viendo, si tienen interés, por ejemplo, acercándose a la teosofía, de, oye, mira, pues qué mejor oportunidad de acercarme a ese congreso durante una serie de días, va a haber un montón de ponencias y de actividades, inscribiéndose, como tú dices muy bien, en el modo que le venga mejor de matriculación, inscribiéndose, pueden asistir con tranquilidad. Sobre todo, sabes, Emilio, que van a conocer a mucha gente de diferentes líneas que van a concurrir a la reunión del Congreso y se van a dar cuenta de que a pesar de ser tan diferentes, estamos unidos. Gina Rajabasta, que fue uno de los presidentes de la Sociedad Teosófica, dijo, unidos en nuestras diferencias. Si pudiéramos llegar a eso, quizá el mundo no sería como está ahorita. Seguro. Porque nadie niega que somos externamente diferentes, ¿no? Porque por el sexo, por la mentalidad, por lo que fuere. Pero internamente somos uno. La esencia es una. Somos un reflejo de esa divinidad en nosotros que cubre y permea, como decía Einstein, el universo. Esa inteligencia que si tú llegas al final de toda esta investigación, dices, solamente habiendo una inteligencia es posible entender lo que este universo es. Entonces, le invitamos a las personas que estén interesadas, que nos acompañen a finales de agosto, del 21 al 25. Al 25, para que se acerquen, escuchen y se den cuenta, porque en ese sentido sí la sociedad cuida mucho de que las personas, antes de que se integre, se den cuenta qué es, de qué va la enseñanza, para evitar que los conceptos que se tenían no fueran los que esperaban. Muy bien, Isaac, pues vamos a cerrar, si te parece, la entrevista. Además vas a dar una conferencia ahora mismo, así que no te quiero agotar ya excesivamente. No, ¿hay algo que quieras compartir ya para cerrar? ¿Alguna cosa que quieras comentar con nosotros, que quieras que se haya quedado ahí en el tintero en lo que hemos compartido? ¿Alguna cosilla? Me gustaría dirigirme a todos los que nos están viendo y escuchando, para decirles que este mundo en el que nos estamos ahorita viviendo, y que es un reto para todos, es un mundo complejo, pero que tiene grandes oportunidades para ser mejores seres humanos. Todos tenemos un proyecto, sin excepción, y ese proyecto debe terminarse antes de que nos vayamos, porque una de las cosas que no vamos a evitar, como dice un amigo, es la muerte y el pagar impuestos, ¿no? Entonces, pero los impuestos pueden defraudar. Puedes defraudar, no, ya se puede. No. Entonces, la invitación es que no desechen la posibilidad de dar un paso y ser mejores seres humanos. Y es un término muy general. Ser mejor ser humano tiene muchas acepciones. Pero si nosotros, como decía Krishnamurti, si usted cambia el mundo, más que, yo no digo que las manifestaciones, las protestas no tengan su valor, lo tienen. Pero la mejor aportación que podemos hacer a esta humanidad, nuestra gran familia, es ser mejores seres humanos haciendo un verdadero cambio.
Y ese cambio puede ser al paso que cada uno tenga, gradualmente, que son los mejores, y va a ser significativo, porque su vida va a tener un sentido, cosa que en mucha gente viven sin sentido y así se van. Y eso es lo más triste, porque sienten que no vivieron, que no se justificó su estancia, que es una de las depresiones que tiene mucha gente moribunda. He tenido grandes oportunidades, las desperdicié, y ahora me voy porque se me acabó el tiempo. Que no se les acabe el tiempo, siempre habrá una oportunidad. Y eso es lo que yo deseo compartir con ustedes para movernos. No hay otra. Si cada uno hace su trabajo personal para crecer y desarrollarse, influirá en su familia, en la comunidad, y este mundo empezará a mejorar. Pues muchísimas gracias por lo compartido y gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Hay que repetirlo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a vosotros por habernos seguido. Gracias.